como ya es costumbre, el Noticiero 9 Central, a la hora de hablar de temas de economía, lo tenemos al contador Carlos María de los Santos con nosotros. Buenas noches, contador, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, la verdad que es un gran placer compartir con ustedes y con toda la audiencia de Canal 9, ¿no? Contador, se hicieron anuncios importantes por parte del ministro de Hacienda durante el día de hoy que tienen que ver con la inflación. ¿Le parece que empecemos a ver lo que dijo el ministro para empezar a desandarlo, para que nos explique un poquito de qué se trata? ¿Cómo no? El ministro de Hacienda dijo esto. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Hoy tenemos una visibilidad mucho más clara de en dónde están los precios, cuál es nuestra política fiscal, cuál es nuestra política monetaria, y entonces nos sentimos mucho más seguros en términos de las metas de inflación a las que podemos comprometernos. Bueno, contador, puntualmente, para la gente que no somos técnicos, que no entendemos mucho de economía, pero sí tenemos un leve conocimiento, ¿qué quiso decir el ministro con esto? ¿Se va a bajar la inflación? ¿Se puede bajar la inflación durante el 2018? Bueno, mirá, la verdad que no es fácil contestar esta pregunta, ¿cierto? Porque depende de un conjunto de variables. Lo que a mí me da la impresión es que, de alguna manera, si hubo un sinceramiento por parte del equipo económico, a buena hora. Si no iba a ser el 10, como se planteaba, y dicen que va a ser el 15, a buena hora. Ahora, de ahí a que se cumpla, bueno, yo creo que hay algunas situaciones un poco confusas. Si falta, por un lado, por las variables que se van a ajustar. Si va a aumentar el transporte, si va a aumentar los combustibles, si va a aumentar la luz, el agua, el gas, todos los servicios que presta el Estado, que por el otro lado los tiene que aumentar porque en el presupuesto está planteada la baja de los subsidios a estos sectores económicos, sin duda uno queda un poco en la duda. También está la variable del dólar, también están las variables de la emisión monetaria, es decir, pero el otro problema es decir, supongamos que se logre, yo diría, ¿quién lo va a pagar? Es decir, ¿se va a hacer con una mayor producción para que bajen los precios o se va a hacer con un menor consumo? Estos son los aspectos, porque si se va a hacer con un menor consumo, evidentemente quiere decir que el ajuste también vienen para los sectores, yo diría, más desposeídos, o en general para la generalidad de los habitantes, digamos, para los trabajadores, para los pequeños y medianos empresarios que van a vender menos y lógicamente para el sector más desposeído. Por eso el problema es que si la baja lo damos en función de un crecimiento económico desde el punto de vista que realmente repercuta en toda la economía o lo hacemos en función de un menor consumo. Todo indica que a pesar del sinceramiento es una meta muy optimista todavía la del 15%. ¿Cuánto cree que se debe bajar la inflación? Y bueno, ¿a cuánto se debería bajar? Lo ideal sería que no tengamos inflación o que tengamos como todos los países del mundo. Ahora, nosotros tenemos un país muy, muy difícil, digamos. Yo en algunas columnas con Marcelito Rubiolo, yo le daba el ejemplo, ¿no? Es decir, aumenta el dólar, se traslada a precio. ¿Es justo que se traslade a precio todo? Y ponía como ejemplo, para el vulgo de la gente que nos entendamos, la lechuga. ¿Qué tiene que ver con el dólar? Ahí vimos un representante de los expendedores de nafta que dijo, el dólar tiene una incidencia en una parte del combustible porque se trae de afuera. Ahora la lechuga, ¿qué tendría que ver? Sin embargo, tenemos un país que todo se traslada a precio, que también tiene su explicación, pero digamos, por la especulación que puede haber de determinados sectores. Lo real es que no tendría que trasladarse a precio. Seguimos escuchando al ministro de Hacienda porque hay mucho por desandar todo, Carlos María.
El esfuerzo fiscal que hemos hecho este año es importante. Ustedes pueden apreciar que el gasto público de la Administración Pública Nacional en 2017 ha bajado 1.1 puntos del producto, hecho que no se había verificado en esta magnitud nunca en la Argentina, excepto en situaciones de crisis, con licuaciones, con inflación, pero no había ocurrido en un año en que la economía creciera y bajando la inflación. Y si además le agregásemos el consolidado con provincias, la baja en el gasto público en relación al PBI alcanza el 1.8 puntos del producto, como vamos a ver más adelante. Esta baja en el gasto público en relación al producto nos ha permitido también bajar la presión tributaria. La presión tributaria en la Argentina, que hoy se sitúa en 30,4%, compara con 32% en el año 2015, es decir que hemos bajado impuestos por 1.6 puntos del producto y a su vez hemos bajado el déficit fiscal. Contador, en este sentido, ¿el 30.4% es todavía es bueno o es malo para la región, digamos, a la hora de competir con el mundo? Estamos hablando de la presión tributaria. Mirá, la verdad que son todos temas muy teóricos, ¿no? Porque yo digo, sin hablar de este gobierno, del anterior, pero por decir, vamos más atrás en periodos que nadie discutía, 2004, 2005, donde nadie ponía en duda, digamos, ni los números del INDEC, ni nada. Es decir, se quejaban de los impuestos. La verdad que no. Entonces, yo creo que la presión tributaria está sentida en función, digamos, de la falta de rentabilidad que tienen los negocios. Porque si tuvieran buena rentabilidad, el impuesto a las ganancias de última instancia es sobre plata dulce, no es que tenga un costo, no es que yo tenga que pagar sobre un costo, es plata dulce. Ahora, que usted me diga podrían sacar un poco más menos, bueno, esto hace a una política de redistribución de la renta, porque de alguna manera para pagar la salud, para pagar educación pública, para pagar determinados servicios, la seguridad y todo, de algún lado tiene que salir la plata. Por ejemplo, para solucionar el problema de la provincia de Buenos Aires, que las provincias aceptaron este tema de la jubilación, lo pagaron los jubilados. Si esto es justo, vuelvo a reiterar, no sé si es justo. A lo mejor es más justo que lo pague un empresario que gana, ¿cierto? Pero de todas maneras, mirá, el problema de discutir en estos momentos, yo lo daba como ejemplo al tema de la jubilación. Fue una discusión de 2 sesiones, se tiraban de un lado o del otro. La verdad que a mí me dio vergüenza ajena de los dos lados de discusión, porque en definitiva yo pregunto una fórmula o la otra. ¿Soluciona el problema de los jubilados? Un jubilado con 1.000 pesos más que dicen que una fórmula le podría haber dado, ¿se soluciona el bienestar de los jubilados? ¿Llegan a fin de mes con buena salud, pudiendo realmente comer como corresponde a esa edad y tener los beneficios de alguien que ha trabajado 30, 40 años? La verdad, ninguno de los gobiernos le ha dado una solución. Si vos querés levantar la bandera de la reparación histórica, levantala, pero los jubilados no tienen solución. Es como que el pueblo queda en el medio a la vez de 2 medidas que siempre termina siendo Exacto. el paso para que se pueda... ¿Qué derecho tiene el exigente del gobierno anterior de defender una fórmula si lo mismo se mataba de... yo digo el ejemplo como un ejemplo vulgar, ¿no? O morís por pulmonía simple o doble, pero morís. Por eso digo que hay que tratar de ser objetivo. Si nosotros decimos que el gasto se bajó, ¿en comparación de qué? Del año 2016, del 2016, que fue el peor año. Mejoró la industria comparado al 2016. ¿Por qué no lo comparamos a moneda contante de los últimos 20 años, si queremos evitar el gobierno anterior? Esta es la realidad. Por eso digo que me parece que estamos en medio de una discusión política falsa. Si el gobernador viene y dice que cuando él llegó algo aceptó esto, porque entre otras cosas, cuando subió al gobierno no tenía plata para pagar los sueldos de diciembre, bueno, yo diría, ¿por qué no lo dijo cuando asumió? Y uno que estaba en el banco sabe que, por ejemplo, la provincia jamás
pagó con fondos de la tesorería los sueldos a fin de mes. Siempre tuvo que recurrir al fondo unificado, tuvo que recurrir a préstamos que le daba el banco. Después, cuando el Banco Central prohibió darle préstamos provisorios, se dio un anticipo de copa. Pero esta es la realidad. Ahora, si queremos ser Gardel o Lepera, bueno, eso depende de cada uno y de cómo acomodamos la situación política. Yo creo que lo importante, por eso rescato de alguna manera el sinceramiento. Si no se va a cumplir, bueno, pero por lo menos decir no es el 10, va a ser el 15, es una manera de empezar a sincerar. Pero de todas maneras, yo creo que lo más preocupante es quiénes son los sectores que van a pagar toda esta regularización económica. Y también tener la esperanza, ¿por qué no?, de que si el crecimiento económico se va a desparramar, pero se va a desparramar en el conjunto de la sociedad, bienvenido sea. Si esto se hace por un acto electoral y tenemos un gobierno, supongamos, de Macri 4 años, por mí que lo tengamos 20 años, pero ojalá que salga todo bien. Esto es lo que... Y tendríamos que pelear todos para que salga bien. Yo en lo personal tengo mis dudas. Y te voy a decir cuál es mi duda fundamental, tanto del gobierno nacional como provincial. A mí me hubiera gustado que se hable de la economía real. Me hubiera gustado que nos digan cómo se van a solucionar los problemas reales con la economía real. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Hay un plan para que en la provincia el año que viene no tengamos 75 días de huelga? Independientemente que el sindicato dice que tiene el 100% de apoyo y el gobierno dice que hubo paro intermedio. Lo real es que hay escuelas que tuvieron 75 días de paro. Hay un plan para eso. Y la realidad también es que tiene que ver justamente con la economía, como lo venimos desandando, lo venimos haciendo. La economía termina siendo el motor movilizante de toda nuestra realidad política y, bueno, valga la redundancia, económica. Exacto. ¿Le parece si escuchamos el tercer fragmento del ministro? ¿Cómo no? Dado esta convergencia gradual hacia el equilibrio fiscal, ¿cómo queda el famoso tema de la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Como ya hemos dicho muchas veces, lo primero que hay que remarcar es que este endeudamiento, si bien es transitorio, es perfectamente sostenible. Hoy tenemos un nivel de deuda sobre producto que vamos a terminar el año alrededor de 28,5 puntos de deuda sobre producto. Esto es muy bajo, esto es bajo con respecto a los países emergentes, es bajo con respecto a los países desarrollados, es bajo con respecto a los países de nuestra región. Es decir, que hoy esta es la situación actual. ¿Dónde vamos a llegar una vez alcanzado el equilibrio fiscal? ¿Cuándo se va a estabilizar este ratio de deuda sobre producto, que es como se mide? Se va a estabilizar entre los años 2020 y 2021. Va a crecer los próximos 2 años y medio de los niveles actuales del 28,5 a niveles cercanos al 37. Se va a estabilizar en esos niveles entre el año 2020 y 2021 y va a ir descendiendo entonces a partir del año 2021. Bien, contador, aquí lo que se plantea un poco es que el 28% de todo lo que producimos es lo que debemos, pero que en definitiva termina siendo poco en relación con otros países. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mire, vamos a partir de la base, que el endeudamiento, en la medida que un gobierno tenga financiación, a buena hora. Vamos a ver qué pasa el día que nos corten el financiamiento. Lo que me resultan raros son por ahí las cifras, porque cuando se fue el gobierno anterior se decía que dejó poco endeudamiento, pero se hablaba algo del 40%. Si ahora nos endeudamos más, no sé cómo puede ser que estemos en el 28%. Estos también son los aspectos. Ahora, se cuenta la deuda que tiene el Banco Central con la LEVAC, se cuenta la deuda que tiene el gobierno con el sector interno, con el propio ANSES y con todos estos organismos. La verdad que no sé de qué habla. O solamente habla de la deuda que se tiene con los organismos internacionales. La verdad que es muy confuso. Pero de todas maneras, yo digo que hoy el país no tiene ningún riesgo, digamos, que pueda provocar un colapso en la deuda externa, porque
Lógicamente, así sea el 28, sea el 40, sea el 50, nosotros ya habíamos mostrado en otras columnas económicas, donde por ejemplo Estados Unidos, y póngale que Estados Unidos pueda un poco manipular algunas cifras, tiene el 105% de deuda sobre el Producto Interno. Francia tiene el 90 y pico. La mayoría de los países desarrollados tiene un porcentaje superior al 90%. Es muy difícil que nosotros caigamos. Ahora, una cosa es que lo hagan caer Alemania y otra cosa es que lo hagan caer Argentina, lógicamente. Ahora, también es preocupante, más que el tema de la deuda, y que bueno, si va para gasto, como dijimos también en una columna, es preocupante. Si yo dijera que me endeudo porque voy a desarrollar al sector productivo, voy a desarrollar al agro, voy a desarrollar la agroalimentación, voy a desarrollar la industria nacional, a buena hora. Pero esto es como un empleado. Si yo tomo un préstamo del Banco del Chaco porque necesito llegar a fin de mes, es preocupante. Ahora, esta realidad también se ve o se va a ver lo que viene el año que viene para los que sacaron créditos hipotecarios. Esta pregunta que le voy a hacer, quiero saber qué ve usted respecto a esto para el año que viene, pero vamos a dejar que responda el ministro de la Nación primero y después lo vamos a escuchar a usted. Bueno, cómo no. Yo a la lista de éxitos del 2017, o las cosas positivas que mencionó Nicolás, agregaría una, que es el crédito. La verdad que lo que ha ocurrido con el crédito en Argentina en el año 2017 es realmente muy extraordinario. Yo creo que es la muestra más visible de los beneficios de bajar la inflación. Porque bajar la inflación es lo que da certidumbre, lo que le da certidumbre a las entidades financieras para que esos excedentes de liquidez los quieran prestar, y certidumbre al tomador de crédito para que se anime, por ejemplo, a tomar un crédito hipotecario a 30 años. Entonces, esa certidumbre. Entonces, hoy llegamos, por ejemplo, a noviembre de este año con todos los indicadores de crédito con crecimientos muy significativos. Hipotecarios creciendo al 100%, personales y prendarios creciendo entre el 60 y el 70%, el crédito a empresas creciendo más del 50%, son valores nominales que hay que contrastar con esa inflación del 22% que habíamos dicho. Un crecimiento integral de la masa crediticia de más del 20%, al cual con lo que estamos terminando el año, que me parece que es un elemento de muchísima, es realmente para celebrar, y creo que es uno de los grandes éxitos que hemos tenido en el año 2017. Pero esto es así, contador. ¿Los aumentos se dan respecto a la inflación? O sea, va a haber una inflación del 15% para el año que viene. ¿Va a haber un aumento del 15% en eso? Mira, primero, habría que señalar como positivo que después de muchos años se plantee que la banca pueda prestar a los privados para vivienda. En el otro aspecto, lo real indica que a los grados de inflación que tenemos, las cuotas van a aumentar. Ahora, mi opinión personal, pase lo que no va a poder hacer nunca este gobierno, ni el que venga, si es Macri 4 años más, o el que venga con posterioridad, no le van a poder sacar nunca más la vivienda a la gente. Así que si vos me preguntas a mí, tienen que estar tranquilos y intranquilos. La verdad que en estas primeras cuotas les va a pesar los aumentos. Donde pese demasiado no van a pagar más y nadie le va a sacar la vivienda. Esa es mi opinión. De todas maneras, no quiere decir con esto que estoy revolucionando y que haciendo un llamamiento al no pago. El gobierno, cualquiera que sea, para un tema tan delicado como es la vivienda, va a tener que darle una solución. Ahora, que estos préstamos están enganchados a la variable que sea, a variables que no dependen de la gente, porque una cosa es que usted me diga, yo lo voy a aumentar en función del poder adquisitivo de quien lo tome, de mi sueldo, por ejemplo, de mis ingresos, y otra cosa es que me pongan variables que no conozco. Si usted me dice que en general los sueldos van a superar la inflación, yo te diría que las cuotas se van a consumir, van a ser cada vez menor. O como hubo en su momento, que se terminó pagando centavos, cuando se los congeló a las cuotas, digamos, los sueldos avanzaron, la inflación prácticamente lo pagó sola. Ahora, si vos vas a ajustar en una variable, la verdad que es una lotería. Por eso yo insistía hoy, a mí me da la impresión, y yo quiero que me disculpen ustedes y la audiencia,
a lo mejor por ahí por mi terminología, pero yo digo, ningún país se puede solucionar con la timba financiera. Yo cuando escucho esto, que el presidente del Banco Central haya estado junto con los ministros, después de que hasta la propia doctora Carrió le exigió que baje las tasas a un ente autárquico, es evidente que hay una preocupación. Era público el enfrentamiento que teóricamente había, en teoría, entre el presidente del Banco Central y el ministro de Caputo. Entonces, que esto me da la impresión de que tiene más yo diría, un mensaje político que real de los números. Pero en cuanto a que reactivó la economía, no hay ninguna duda. Y que hay que buscar que exista el crédito bancario para los que pueden realmente adquirir una vivienda, sin ningún lugar a duda que es lo más honorable que pueda haber. Lo que sí digo, que cualquier variable que no sea de la que dependa el que toma el crédito, todo es jugar a la timba financiera. Tenemos que hablar del dólar porque hubo diversas subas en este último tiempo y bueno, y sin duda afecta a algunos insumos de los argentinos, como por ejemplo el combustible, que lo hablábamos al comienzo de esta entrevista. Bueno, vamos a ver lo que decía el sector económico de Nación en esta larga conferencia de prensa que estamos intentando interpretar junto al contador de los Santos. Termino con tipo de cambio, que me parece que también es importante. Nosotros, una piedra angular del programa económico de este gobierno es la posibilidad de tener un tipo de cambio flotante. Un tipo de cambio flotante permite a la economía amortiguar los shocks que le vienen de afuera. Y ahora, contador, en respecto a este tema, ¿el dólar tuvo una suba porque está flotando, porque el mercado lo pide, o porque son pasos que está dando para el año que viene? ¿Va a seguir subiendo el dólar? No, yo creo en lo personal que no, porque le tira abajo todo el plan económico del gobierno. Es decir, es lo que hablábamos hoy. Si aumentás el dólar y aumenta hasta la lechuga, por más que no tenga absolutamente nada que ver, el gobierno de alguna manera, el Banco Central de alguna manera va a intervenir. Y lo dijimos hace unos meses, si ustedes recuerdan también en esta columna que empezó a disparar el dólar, que dijimos esto podrá durar un mes, el gobierno no va a aflojar, de alguna manera va a salir el Banco Central, de alguna manera los propios exportadores que no están liquidando, si aumenta el dólar por una cuestión circunstancial van a liquidar y va a haber algunos dólares que justamente van a buscar el mercado. Por eso también la Nación anunció de que ya no va a salir al mercado exterior a buscar dólar, sino que va a chupar la plata que antes se chupaba por las LEVAC en el mercado interno, la va a chupar el gobierno nacional para pagar los gastos. Pero de alguna manera lo que tira al mercado lo va a chupar con endeudamiento hacia el sector privado. Y hay cosas contradictorias. Fíjate vos, si estamos en una tasa del 28% y según el Banco Central como política tenía tasas altas para que contener de alguna manera el dólar, si le decimos que baje las tasas, ¿a dónde se va a ir el dólar? Es como la inflación. Planteó tener un 28% para poder chupar la plata, para que se consuma menos y los precios bajen de alguna manera o que no dispare la inflación, y por el otro lado estamos planteando de que baje. Y si no aumenta la producción, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay más plata en el mercado. Fíjate vos que también esto del dólar no deja de ser una consecuencia de los 130.000 millones de pesos de LEVAC que el Banco Central no pudo refinanciar. Esto sí, yo te diría que más que el endeudamiento externo y más que la inflación y todo, lo más peligroso que tenemos nosotros en este país, me parece, en cuanto al Banco Central, en este juego de querer solucionar la economía a través de efectos monetarios. ¿Qué pasa si el Banco Central no logra renovar en un momento determinado las LEVAC? Eso iba, digamos. ¿Qué sucede? Ojo, puede caer el sistema financiero. Esto es lo peligroso. Por eso que de alguna manera hubo una exigencia para que el gobierno nacional
deje de tomar deuda en el exterior en dólar y chupe él la plata, porque la plata que viene en dólar, el Banco Central la transforma en peso. Es decir, a ver, el gobierno provincial tomó 200 millones de dólares. No es que el del exterior le dieron al gobierno de Domingo Pepo los 200 millones de dólares. Pasaron por el Banco Central y les dio plata. ¿Cómo hace el Banco Central para retirar la plata del mercado? Emitía LEBAC. Ahora esas LEBAC estamos prácticamente al borde de las reservas que tiene en dólares para responder a eso. Y ahora, por el otro lado, la suba que tuvo el dólar en este día, digamos que fue importante, ¿se va a ver reflejado en el precio que vamos a pagar, por ejemplo, en el día de mañana que queremos empezar a hacer las compras para fin de año o para año nuevo? ¿Se va a ver reflejado ya esta suba? Ya está trasladado. Ya está en el Pero mercado. por supuesto, y en febrero cuando baje y vuelva a 18 y pico, no van a bajar los precios. O sea, va a volver a bajar el dólar, según, digamos. Sí, yo pienso que sí. No te olvides que estamos prácticamente a lo que el gobierno pretende tenerlo a fines del año 2018. De un presupuesto que aprobaron ayer. Esta es la realidad. Por eso, de alguna manera, porque esto de que el dólar es de libre fluctuación, también tiene una mentira relativa. Porque la gran cantidad de dólares, ¿quién la tiene? El Banco Central. Cuando el Banco Central intervenga en el mercado, va a bajar los dólares como corresponde. Esto es así. Ahora, que hay una especulación de un pequeño... No se olviden ustedes que el mercado de valores de nuestro país no representa una mínima parte. Lo que se cotiza diariamente es una miseria en nuestro país, como para que vos digas que va a incidir realmente en el dólar. Vamos a suponer que el mercado libre, digamos, fuera el que lo determina. Más te digo, se negocia más el blue que el mercado real en los bancos, que el mercado blanco en los bancos. Esta es la realidad de nuestro mercado. Por algo decimos que el 50%, y lo dice el propio gobierno, que quiere regularizar el empleo, blanquear el empleo y todo, porque tenemos arriba del 40% de una economía marginal. Independientemente de que los que tengan la plata afuera, sea legal o no. No voy a discutir eso. Ahora, lo real es que vamos a suponer de las inversiones. Si yo soy inversionista de afuera y vengo a hablar con un ministro que tiene la plata afuera, yo pregunto, ¿qué confianza a mí me puede merecer? Ahora, con las reformas que implantó el gobierno nacional hasta esos últimos días que se votó en el Congreso de la Nación, con las firmas con las provincias, con el dólar ya en un mercado, digamos, fluctuando, trabajando, ¿cuáles son las conveniencias para el gobierno nacional? ¿Esto tiene también conveniencias, o mejor dicho, va a tener efectos positivos en lo político para el presidente Mauricio Macri? Y bueno, todo depende de cómo salgan las cuestiones en la sociedad, pero todo lo que deseamos es que salga bien. Lo que sí es real es que este gobierno juega, y vamos a suponer que en lo personal yo no tengo por qué pensar de una manera o de la otra, pero vamos a suponer que todos los argentinos estemos convencidos de que Macri no nos miente y que diga la verdad. Él tiene una teoría que no deja de ser, yo te diría, alocada, ni racional, ni lógica. Dice, señores, nosotros necesitamos crecer. De esto no hay ninguna duda. No se puede realmente solucionar los problemas si no se crece en la economía. Por eso yo digo que a pesar de estos anhelos y de estos mensajes que todos los políticos mandan, en la realidad, te vuelvo a reiterar, ¿ustedes escucharon a alguien acá en el Chaco que se aprobó el presupuesto, algo que hable del algodón? Que hable que el 97% de la fruta la traemos de afuera, que el 84% de la verdura la traemos de afuera, que la carne, que somos una de las provincias que más vacunos tiene, casi el 60% lo traemos de afuera. Las publicidades mismas que hacemos en los canales, en la radio, hablamos de carne que se trae de Santa Fe. En Pampa del Infierno hay carnicerías que venden carne de Calchaquí y tenemos los ganaderos más grandes en esa zona. De esto se habló. Yo recuerdo y discúlpenme una larga de un minuto, porque estaba inclusive con
uno de los titulares del canal con Marcelo Linque en un encuentro del Foro Algodonero en Villa Ángel el año pasado, y yo me atreví a hacerle la pregunta al ministro, dirigida al gobernador, le dije si su ministro o su secretario de algodón sabe por qué los particulares, realmente los particulares que tienen equipamiento, que tienen campo, no producen algodón. El gobierno sabe, porque se discutía de 80.000 hectáreas, de las cuales 60.000 financiaba el gobierno. Inclusive en esa propia reunión se quejaban una dirigente agraria de Chaco muy conocida y un dirigente de Federación Agraria que era de Formosa, se quejaban y eran los que se le había dado la plata para que produzcan. Ahora, ¿por qué el productor que sembraba 15.000 hectáreas no produjo el año pasado? Y este año, si el año pasado fueron 80, no creo que este año superen las 120. Hay un análisis real, vuelvo a decirte, de los alimentos, y que no estamos hablando solamente porque se trae de afuera. Son más de 20.000 millones de pesos al año que se van afuera. De esta economía real, ¿por qué no hablamos? Muchísimas gracias. No, sí. por favor. Como siempre, muy claro, es muy importante comprender lo que pasa justamente a nivel nacional en nuestra economía, porque va a impactar sin dudas a nivel regional, y como lo dijo recién el contador, el precio del dólar, la suba del dólar ya está impactando en los productos que nosotros vamos a salir a comprar mañana aquí en Chaco, en Corrientes, en cualquier punto de nuestro país. Compartimos con ustedes una breve pausa y ya seguimos con más Noticiero 9. Para volver a ver 9 Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube, totalmente gratis.